Para referirnos a este tema, permítame saludar a quien nos acompaña en esta oportunidad, Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Juan Carlos, qué gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gabriela, un gusto estar acá. Juan Carlos, fíjate que se ha venido hablando mucho sobre las propuestas, la reunión y todo aquello con relación al pacto fiscal y los recursos que podrían generar, entendido de esa forma. Pero el pacto fiscal implica mucho más. Sí, efectivamente, lo que estamos hablando son los procedimientos para, ojalá, llegar al encuentro entre sociedad civil y Estado, ¿no? Para tratar el tema. Pero hay una agenda urgente en el tema del pacto fiscal y en realidad recordarle a la población que este es un tema pendiente desde la constituyente y prácticamente es un tema que demanda consolidar la propia constitución del Estado, porque en la constitución hemos definido nuestra visión de país, nuestros principios, garantías, derechos, la prioridad de sectores, etcétera, todo eso que hace a la institucionalidad del Estado y al relacionamiento con la sociedad. Pero lo que nos demanda el pacto fiscal es justamente cómo vamos a financiar todos esos propósitos y objetivos que están definidos en la Constitución. Por eso decimos es un tema pendiente y la ley de autonomías lo reconoce como tal y por eso demandaba después de los datos del censo, no los datos oficiales del censo, tener un tiempo prudente para constituir el Consejo de Autonomías. Todo ese proceso ya se ha ido desarrollando. Claro, eso tiene el Consejo, ¿no? Y hoy, pues este 31, todos andamos esperanzados de que la agenda, esos 5 puntos que plantea el proceso del pacto fiscal, pueda ser agilizado, porque por otro lado estamos en un momento en el país en el que tenemos pues una reducción de ingresos, que eso está a la vista con los datos sobre la situación de los mercados internacionales en cuanto al tema de hidrocarburos, minería, etcétera, y que justamente eso nos debería apurar en tener la agenda a tratar con los distintos niveles del Estado en el país. En este momento, gobernaciones y municipios creo que son los que están con la mayor emergencia de poder sentarse con el gobierno central para dialogar sobre este tema, porque el impacto en ellos con los presupuestos, especialmente IDH y regalías que vienen de estos recursos que provienen de los hidrocarburos, han reducido considerablemente. Estamos hablando entre 20 y 30% de sus presupuestos y solamente hablar de lo que va a significar eso en cuanto a incumplimiento de obras, de tal vez ya contratos establecidos, proyectos que estaban en plena ejecución y que hoy requieren ser concluidos y que lógicamente el ciudadano de a pie a veces no comprende estos temas tan complejos y Exacto. que están demandando pues la conclusión de un camino, de un puente, de una obra pública y hoy realmente ese tema tiene que ser dialogado e informada a la sociedad sobre cómo estamos. Qué interesante, Gabriel, hubiera sido que el pacto fiscal lo hubiéramos realizado en estos 10 años donde tuvimos unos precios fabulosos en el tema de la generación de ingresos para el país, porque hubiéramos tenido, creo que la tranquilidad para dialogar. En cambio ahora tenemos la presión de la emergencia, del cumplimiento de cosas y que esperemos que pero se vaya a desarrollar este proceso. Juan Carlos, mira, se va a desarrollar más allá de este encuentro que significa cumplir las etapas, también se va a tomar en cuenta el tema de la ejecución. La ejecución. ¿Por qué? Para entender la ejecución, para saber cómo se ha ido manejando y qué está, cuáles son las prioridades en las regiones, en los gobiernos subnacionales, y cómo también encarar, lo entiendo de esta forma, me corrige si me equivoco, cómo encarar con este nuevo mecanismo que se viene junto al pacto fiscal y una correcta distribución de los recursos, ¿no? Sí, efectivamente, creo que ese es un tema que le demanda no solo a los niveles subnacionales, también al gobierno central. Yo creo que hay una urgencia de poder ver con la mayor responsabilidad posible el mejor uso y destino de los recursos que hoy tenemos. Y esto requiere un debate, un diálogo sobre no solamente mirar el tema de la ejecución, sino el impacto y los efectos que ha generado esa inversión. Porque creo que este es el tema fundamental. A veces el Estado y por la estructura de la planificación que se tiene... ¿Cómo se mide también, ¿no? Sí, a veces es un parámetro, concluye en el proyecto y en la obra y en la conclusión y en la buena rendición de cuentas, pero ¿quién mide el impacto que ha tenido eso en beneficio de la población?
quién mide los efectos que ha tenido para mejorar a la población en su conjunto. También estos aspectos son fundamentales, porque si no, a veces tenemos obras que al final habrán podido desarrollarse y construirse con muy buena intención, pero tal vez no ha llegado a impactar en mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, estos temas que tienen que ver con responsabilidad del manejo de los recursos públicos es fundamental, pero yo pienso que este tema es tanto del gobierno central como de los niveles subnacionales. Y qué interesante sería ese diálogo pleno, horizontal, de transparencia entre ellos, mostrando las cartas abiertas para ver cómo estamos en el país. Ahora, obviamente, cuando si hacemos esta analogía, ¿no? Cuando el padre reúne a todos los hijos para ver cómo vamos a manejar el tema de los recursos, existen estos elementos, ¿no? A ver qué hiciste tú, qué no hiciste, cómo vamos a trabajar, cómo mejoramos y todo aquello. Sí va a existir posiciones encontradas, sabemos, quienes van a pedir, y de hecho ya hay propuestas de algunos departamentos, queremos más, menos, hay intereses todo creados, aquello. Y eso es normal. Eso es normal, evidente. Y esa es la capacidad de diálogo. Porque en un diálogo donde todos estemos de acuerdo, creo que sería muy aburrido. Yo creo que un diálogo es la puesta en la mesa de los distintos intereses que se plantean, y entonces está ahí la capacidad de concertar y de consensuar. Y creo que este es el mecanismo que nos falta ahora, que hay que irlo construyendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia con relación a la participación o al entendimiento de la sociedad en general, de la sociedad civil? Porque una de las etapas, como ha planteado la metodología para el pacto fiscal, está necesariamente en recurrir a las sugerencias, a la opinión, a las personas, bajar a la sociedad, porque en realidad es ahí donde se va a sentir también el impacto. Sí, efectivamente, creo que una de las etapas es informar. Pero yo creo que eso de la información tiene que ir con un mecanismo de participación. Porque una cosa es informar, que tú vayas a decirles cómo son las cosas, y la otra es también recoger lo que la gente va diciendo. Y en eso hay que generar procesos que partan desde lo local. Ahí tienen una tarea muy importante alcaldes, gobernadores, de ser portavoces de estos procesos participativos que se pudieran desarrollar en sus regiones. Pero además, Gabriela, hay experiencias muy interesantes que se desprendieron de estos procesos llamados pacto fiscal o diálogos en distintos países. Por ejemplo, en Perú tenemos las mesas de concertación por el tema de lucha contra la pobreza. Una experiencia fabulosa, donde ya se ha vuelto un mecanismo permanente de diálogo en el nivel local, donde está presente el alcalde, el consejo municipal, las fuerzas vivas del ámbito local, y donde están reunidos regularmente para discutir el tema de ajuste, de políticas, de dirección del uso y destino de los recursos públicos. Creo que son procesos que hay que irlos rescatando. El tema de la participación es fundamental. Y lastimosamente a veces perdemos de vista esto o lo entendemos como debilidad de la autoridad, y no me estoy refiriendo solo al gobierno central, me estoy refiriendo a todos los niveles del Estado. Y creo que no, la capacidad de diálogo y de encontrarse con la población es fundamental, pero con toda la población, porque pues todos somos el pueblo boliviano, ¿no? Sí, aunque resulte complicado, pero sí hay que hacerlo, sí, ¿no? Sí. Mira, Juan Carlos, cuando hablemos de pacto fiscal, y esto trasladamos a una consulta a la sociedad, resulta muy técnico entenderlo. De hecho, nos da esa impresión, que pueda que no sea así. ¿Cuál sería la definición? ¿Cómo se explicaría el tema del pacto fiscal en este encuentro, la cuarta sesión, además del Consejo Nacional de Autonomías? Bueno, a ver, ahí hay un tema muy importante, porque es cierto, a nosotros nos pasó al elaborar una propuesta en jubileo desde hace unos años atrás. Exacto. Nos pasó una anécdota de lo más interesante cuando hablamos del pacto fiscal, porque gente que nos llamó y nos dijo, sí, yo quiero participar porque tengo problemas con un fiscal, ¿no? Es absolutamente fuera de información. Pero, a ver, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que buscar las maneras más didácticas de comprender el tema. Y cuando a la gente se le informa de esa manera, Gabriela, la gente le interesa. Nosotros trabajamos mucho con municipios y no sabes el interés que tiene la gente cuando empieza a ver su presupuesto municipal, cuando empieza a mirar cuánto gana su alcalde, sus concejales, su nivel ejecutivo, cuánto está destinado para tal obra, para tal otra obra, porque la gente las conoce, está viendo ahí, está viendo que lo están construyendo o no lo están haciendo. Entonces, ese nivel local es fundamental.
Y cuando hay intereses locales, este es un tema central. A la gente le interesa. Y creo que por eso hay que partir, por niveles locales, por identificación de temas productivos, porque esta es una base central del país. Tenemos que empezar a construir esta matriz productiva. Creo que la hemos tenido postergada en este último tiempo, pero es el interés de todos, creo. Es la mejor manera de salir de esta dependencia muy extrema del tema extractivo y buscar alternativas, ¿no? Juan Carlos, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Nosotros le proponemos una breve pausa y ahora retornamos.